Hola, soy Ángel, de Murcia, y soy coleccionista de cromos desde que era un crío. Y hoy vamos a hablar de dos colecciones de álbumes y cromos dedicados al género fantástico y terror que hubieron a finales de los años 80, mediados finales, digamos. Estas colecciones son un poco difíciles hoy de conseguir completas porque básicamente si lograbas reunir todos los cromos podías canjearlo por un regalo, ¿no? Siempre había un cromo que era el más difícil, pero que si te salía y pues ibas corriendo al kiosco por lo que te hubiera tocado, ¿no? En camisetas, muñecos, maquinitas, ¿no? Como suelo decir, eran colecciones fantasma, colecciones donde no se sabía quién las hacía, quién las editaba, ¿no? Y que se hacían simplemente para poder vender productos. Bueno, y para hablar de estas colecciones no voy a estar solo. Hoy nos acompaña todo un experto en este tipo de cromos y álbumes que lleva pues básicamente toda la vida coleccionando. Así que vamos a intentar aclarecer un poco entre los dos el misterio que hay sobre estas dos colecciones que vamos a mostraros ahora mismo. Bueno, el álbum este empezó a editarse en el año 86. Y bueno, los cromos estos presentan diversas variantes, como son en número, son en impresión, en corte y en tipo de álbum. Los primeros álbumes que sacaron correspondían a los sobres azules que vieron aquí de Monstruos Diabólicos, estos, que iban con 3 cromos, iban cortados. Al parecer los cortaban con una guillotina o algún tipo de instrumento así parecido. Y después, cuando se acabaron de editar esos cromos, pues los sobrantes hacían otro tipo de versión, en el que cambiaba el álbum, el tipo de color de los recuadros, como se puede ver aquí. Este álbum, por ejemplo, es color así rosáceo, lo que son los números. Y la primera versión que sacaron del álbum fue el negro, con el marquico negro y el número en negro. Luego sacaron el azul. Y bueno, yo he visto otras versiones que son en color amarillo, en color naranja, a lo que corresponde ya la última tirada que hicieron, de los los cromos que les sobraron, de este tipo de sobres, llamado macabro, que en realidad son los sobrantes de esos cromos anteriores que sacaron de las colecciones de Monstruos Diabólicos. Sí, que el problema de estas colecciones era que siempre había un cromo difícil, o lo hacían ellos de tal forma que fuera difícil para no entregar el premio. Que el premio de la época pues era dependiendo del cromo, en algunas versiones en el cromo ponía el premio a elegir y otras veces no te lo ponía. Entonces te regalaban, hacían una tirada por ejemplo de unos muñecos, 100 muñecos, y cuando sacaban esos muñecos hacían ese cromo con otro premio, o daban otro regalo, como podría ser un monopatín, una nave espacial, vamos, los regalos de estrella de la época. Claro, básicamente estas colecciones que no se sabe nunca quién llegó a editarlas y mucho menos quién las ha dibujado. En ocasiones sí que podemos ver señales, es cuestión de ir viendo cromos, por ejemplo, como en el caso de Monstruos Diabólicos, que en un mismo cromo te dice el año, que fue del 86, incluso hay un seudónimo, ¿vale?, de un tal Raris, pero vamos, Raris puede ser, vete tú a saber. Sí, que posiblemente sea la misma persona que dibujaba los cromos, es la misma persona que los envolvía y los preparaba para la venta y los cortaba, porque en esa época esta gente se dedicaba a todo, eran todoterrenos. Claro, pues yo recuerdo que esta colección se vendía en bolsas, eran bolsas y dentro venían montones de sobres, el álbum era de papel que te lo regalaban y bueno, y lo que estábamos hablando, si conseguías el cromo difícil te regalaban lo que marcase. En el caso de Monstruos Diabólicos es muy difícil encontrarlo completo, básicamente porque cuando eres un niño lo que quieres es el regalo, ¿no? Que es lo que pasaba. Me sale el carroñero, que era en este caso el cromo difícil, y lo primero que ibas al kiosco para que te dieran la camiseta, la maquinita, o recuerdo yo que le dieron a un compañero, o un Balderman o una pelota. Eso sí, lo presentaba ahí en el kiosco y
a la semana o 2 semanas, cuando pasabas otra vez a comprar chuches o cosas de la época, te daban el regalo. Y el álbum se lo quedaban ellos allí en la tienda. Por eso básicamente este álbum, ¿vale? Monstruos Diabólicos, es uno de los, hoy en día, de los más buscados y muy cotizados, si lo encuentras con el cromo del carroñero, que era el número 31, el difícil. Sí, como pasaba en otras colecciones. Siempre había un cromo difícil y en este caso era el carroñero. Sí, pero bueno, en este caso lo tenemos aquí sin pegar, que es más imposible que localizarlo, porque ese cromo... No, porque eso, ¿dónde lo localizaste? Ese cromo lo localicé en una limpieza de un trastero. Entre otros efectos que habían allí, encontré un saco que posiblemente sean donde vendían los cromos. En un saco que había unos 50 o 70 sobres, y abriendo uno a uno localicé ese cromo. Si no, yo creo que es imposible que a día de hoy esto... Bueno, estoy hablando de hace un año más o menos, cuando localicé ese cromo. Porque casi todos estaban, los pocos que hay, los casos que yo he visto... No, básicamente yo diría que es único, porque esto no se ve posiblemente sin pegar. Posiblemente sea el único que haya en España, porque no sé la verdad los que hicieron, pero los pocos que hay que he visto están pegados en álbum y... No, pues según tenemos entendido en esta colección, era como los trabajos esos que se hacían en casa de ensobrar o sobrar cartas o rellenar huevos Kinder, vamos. Que lo que hacían era dar troqueles grandes, ¿vale? Con los cromos, y gente en particular lo que se dedicaba era a coger 3 cromos y ir metiéndolos en... rellenarlo y graparlo. Sobre grapar y a la bolsa. Y a la bolsa, claro. Claro, el carroñero era el que no estaba en ese troquel porque venían rollos aparte. Y yo no sé los que darían a lo mejor por bolsa y si daban alguno por bolsa. Yo creo que por cada saco sí que venía, por cada 500 sobres metían un carroñero. Sí, posiblemente metían uno o dos. Yo lo he visto de pequeño en las tiendas de comestibles de mi barrio, que yo que vivo en Murcia, y le llegaba el vendedor, le llevaba el saco con los sobres y luego le daba 2 o 3 sobres cerrados, posiblemente el premio, al responsable del comercio para que lo entregara, pues dependiendo del número de sobres que haya vendido, para encarecer un poco más y el misterio este que tiene la colección esta, y como pasa en muchas colecciones. Luego de lo que sabemos también es que en el año 92 la empresa murciana de Fini sacó una colección llamada Monsters. En este caso en formato adhesivo, iban los chicles. Y también salían pues muchos de los personajes que aparecen aquí, como en muchas de otras colecciones, aparecían las caricaturas o los dibujos de estas personas de esta misma colección, claro. Exactamente. O similares, sí. Que también pues creo que rellenabas y te regalaban también un premio, ¿no? Te regalaban premios también. Y siempre había pues lo mismo, un cromo difícil que era el premio, que a fecha de hoy no hemos podido averiguar todavía qué tipo de personaje era el premio, pero bueno, aparecerá. Esa fue la última vez que más o menos se supo algo por lo menos de la base de estos dibujos de monstruos diabólicos, pero también hay variantes, hay otra, aparte de Macabre, hay otra que fue la de Monstruos, esta de aquí, que también utiliza los mismos diseños, por lo menos los mismos diseños solo que en un formato más grande. Ahora, hasta lo que yo sé, 2 tipos de álbumes, uno de color rojo, compuesto por 20 cromos, y otro de color azul. En la cabecera del álbum aparecía el regalo a canjear en el álbum. También había un cromo difícil, que era el mono caníbal, que también te ponía impreso en la parte central: consigue tu premio, y te ponía el tipo de premio. En este caso era una camiseta, un balón o una bandolera. Eran los 3 premios que daban en esa época. Y también hubieron, dentro de esa colección, había una variante, que estaban los cromos con un marco blanco, y otros cromos que eran sin marco blanco, pero el mismo dibujo, incluso a veces cambiaban los números. Esta colección, además de las particularidades que hemos hablado antes, del tema de la fecha, de la creación de la colección y del posible seudónimo de la persona que dibujaba y preparaba estos cromos, había unas variantes
por llamarlo de esa manera, en donde, por ejemplo, en la impresión el cromo se movía o el corte era distinto, eran irregulares, no era tan perfecto como en otros cromos, como la colección, por ejemplo, de Supermonstruos, que son más uniformes lo que es el corte. Y aquí tenemos algún ejemplo de alguna impresión, por ejemplo, con ambas caras, como se ve este cromo de Lucifer, el número 17 de esta colección, aparece aquí, y por detrás impreso también, y muchos de ellos también pues, por color o posiblemente a lo mejor de la misma impresión que se impregnaba en el cartón. Yo creo que esto básicamente era las máquinas de impresión, no son como las que hay ahora, las de láser. Y por ejemplo en esta tira de aquí, que se nota que no hay color, le estaban faltando la tinta Claro. pero bueno, le daba lo mismo, ¿no? El tema era vender como rosquillas estos cromos. Incluso hay cosas curiosas como por ejemplo este cromo de aquí, como el unicornio de Marte, que son que ya aparecían en otras colecciones como en otros mundos. El que dibujó esto básicamente lo tuvo que hacer muy rápido para que salieran al mercado enseguida sin comerse mucho la cabeza y copiando o buscando diseños rápidos, como puede ser por esto también. Nebulosa Man, que sale también en la colección Otros Mundos, o incluso este cromo de aquí, el Dragón Tauro, que este es el de la película Una cita con el diablo del año 57, incluso el mismo carroñero es de Sea Creature del año 56. Otra de las colecciones que queremos hablar es más o menos también de la época, es un par de años después, o al siguiente año, en el 87 creo que salió ya. Sí, 87-88 cuando ya se empezó a introducir. A raíz de los cromos anteriores, pues sacaron, por lo que hemos hablado antes, los cromos más grandes, con personajes similares, y otros que los fueron como modernizando un poco más. No eran tan caricatura como los de Monstruos Diabólicos. De Super Monstruos sacaron dos versiones de álbum. Este es el primero que sacaron, en el que venían en sobres que costaban 5 pesetas, que los tenemos por aquí. Costaban 5 pesetas y venían 2 cromos por sobre, ¿vale? El álbum era un poco más oscuro que la segunda edición, como el que tenemos aquí. Y eran 36 cromos. Exactamente, compuesto por 36 cromos. Y en la cabecera superior aparecía lo de el título de la colección más horrorosa del mundo. ¿Vale? Como en las otras colecciones, siempre había un cromo difícil, en este caso, chicos, que lo tenemos aquí, y también lo tenemos aquí sin pegar. Bueno, de esta colección se sabe algo más, porque sabemos que fue editada por Milano en el año 87. Además de estas colecciones de Milano, sacaron otras colecciones. Aquí tenemos, por ejemplo, en este caso, la firma o seudónimo de la persona que los dibujaba también, en el que aparecen en muchos de los álbumes, como en Super Comic, en Super Canasta. Aparecen la firma en muchos álbumes y eran del mismo estilo. En este caso tenemos dos versiones de álbum, que son los que habían de Super Monstruos. La segunda versión cambiaba con respecto a la primera, con que en la parte inferior de la primera página aparecían los datos, las casillas de la persona que supuestamente conseguía completarlo y lo entregaba en el kiosco, y podía rellenar sus datos para que se lo mandaran por correo a su domicilio. El regalo que daban, pues muchas veces el que ponía en el premio. En este caso, como la primera versión, era un reloj, tal cual pone aquí, igual que en el cromo sin pegar. Pero en la segunda versión era un monopatín o otro tipo de regalo. Los cromos tienen el mismo tamaño, y la diferencia que hay también es que la primera versión, la de los sobres de 5 pesetas, los cromos eran de color mate. Y la segunda versión eran con brillo. Y cambiaba un pelín el tamaño, pero muy poco. Esa es una de las particularidades que tiene esta colección.
Bueno, de aquí se desconoce también un poco quién fue el autor, como siempre. Yo creo que eran dibujantes mercenarios, aunque muchos se dedicaban luego a dibujar para editoriales grandes. Lo que pasa es que en ocasiones cuando tenían que hacer este tipo de trabajo, pues ni querían dar su nombre, ¿no? Lo hacían, les pagaban y ya está. Bueno, Super Monstruos también estuvo también un par de años, creo, en activo, y luego fue un poco ya más también, porque sacaron barajas y con el tiempo incluso muñecos, que ahora veremos también. Calendario de bolsillo, también de la época, que este por ejemplo de calendario data de 1989, por la misma empresa Milano, tal y como pone aquí, igual que lo que he dicho el compañero, pues sacaron otro tipo de figuras, muñecos, la baraja de cartas. La baraja de cartas de Milano. Uh-huh. Luego cuando tuvieron contratos con Yolanda hicieron los muñecos de Super Monstruos. Y incluso ya luego ya más adelante, tirando a los 2000, ¿no? Porque esta es Monster Caps. Estos son tazos con muchos diseños de estas colecciones. Como ha dicho mi compañero, estas colecciones están muy cotizadas a día de hoy, incluso son escasas y se ven muy pocas a la venta. Quien las tiene la guarda como un tesoro porque son cosas difíciles o sea, artículos difíciles. No, y básicamente por lo que hemos dicho, que cuando te salía un cromo, pues ibas corriendo a canjearlos, estaba claro. Un chaval de 10 años, de 8 años, esto el papel al final, en un mes olvidado o acaba en la basura. Pero lo que querían era el cromo, por eso en parte era vender. A ellos no le interesaba otra cosa que vender. O sea y bueno, partiendo también de que este tipo de sobres, pues hasta finales de los 80 aún se mantenían. Pero luego con el tema de la Unión Europea y las cosas, esto sería imposible venderlo. Con las grapas y mal grapas. ¿Qué más?